Sí, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí se escucha. Ok, perfecto. Este, pues sin más preámbulos, vamos a continuar eh, con los comentarios a las propuestas de trabajo de cada uno de ustedes. Toca el turno a Andrés Calzada. ¿Ya estás aquí, Andrés? Sí, profe, ¿me escucho? Sí, sí, yo te escucho muy bien. Si te parece, Andrés, vamos a hacer lo que hicimos ayer, bueno, la vez anterior con tu compañera. Tienes el control de la pantalla, pon tu documento, el último que me enviaste, y para que lo comentes hoy, y una vez que tú termines, paso a hacer mis observaciones. ¿Está bien? Sí, profe, ¿me puede decir si ya se ve, por favor? Sí, ya está a la vista. Seguramente tus compañeros lo están viendo también. Entonces, Sí, profe, sí se ve. eh, eh, cuando tú uses, Andrés, adelante, si eres tan amable. Sí, profe. Bueno, el proyecto es espectrogramas de flujo sanguíneo por señales de audio Doppler. El ponente es su servidor, Andrés Calzada. La introducción está basada, bueno, la construí de la forma en que describo al principio físico del efecto Doppler, porque vaya, es en lo que me voy a basar. Eh, Después, posteriormente, en esta parte doy una, bueno, doy una breve explicación de la importancia del efecto Doppler en el diagnóstico para dar bueno, para el diagnóstico, vaya, de diferentes enfermedades. Después, la vez pasada, en la primera presentación, hubo un comentario en el que no se explicaba los ejes del espectrograma. Es una cosa que puse en la introducción. En esta parte ya doy una explicación de qué son los ejes en el espectrograma. Eh, y después ya doy el enfoque, profe, de la aplicación del efecto para mi proyecto. Menciono que me voy a basar en la ecuación uno, y igual ya hice la corrección. Posteriormente, los objetivos, que son los mismos que en la vez anterior. Y en la metodología ya está desarrollada por pasos, y en la metodología ya lo puse por pasos, en la que explico cuál es el paso uno, que es el muestreo. Dos es los espectros. El tres es el espectrograma. Y cuatro, si no mal recuerdo, es un archivo de audio. Y cinco es hacer una interfaz. Y por último estoy con el cronograma, que es de 26 semanas, y están divididos de la siguiente manera. Y pues el documento, profe, es prácticamente el mismo que el de la vez pasada. Solamente que bajo las observaciones que me hizo, agregué la explicación de los ejes para el espectrograma. Y bueno, básicamente es todo. Bueno, gracias, Andrés. No sé si alguien quiere. Bueno, es difícil, sus compañeros son muy respetuosos de cada uno entre ustedes. Si no quieres agregar nada más, Andrés, voy a sacar mi documento donde hago algunas observaciones, bueno, anotaciones a tu documento, ¿está bien? Sí, profe. ¿Me quieres dar la pantalla, por favor? Listo, ya Gracias, dejé de compartir. gracias. Este, bien, a compartir. ¿Ya lo tienen a vista, damas y caballeros? Ya, profesor. Ok. Eh, em, bueno, yo creo que el documento en sí, en mi opinión, aun cuando dices que es más o menos el mismo que presentaste la vez anterior, me parece más claro, está más organizado. No tengo mayores observaciones, o sea, es muy puntual ya tu trabajo. Creo que se va afinando. Eh,
Tal vez lo único que yo diría que no sé por qué lo pones en plural esta parte, simplemente es el espectrograma del flujo sanguíneo. Lo que pasa es que tiene varios componentes, pero en realidad es un espectrograma. No es por señales de audio, es a partir de señales de audio Doppler, ¿no? En realidad, Lo, dime por favor. perdón, profe, pero lo de espectrogramas es porque voy a realizar varios. Son Ok, de varias señales. ok, ya, ok, gracias. Sí, profe. Lo que te decía es, la siguiente comentario es, no sé si corresponde cabalmente poner por señales de audio, más bien a partir de señales de audio Doppler. En realidad, estas señales de audio Doppler son las que tú tienes ya, ¿no? Sí, profe, así es. Entonces, yo creo que tal vez sería en esta parte que voy a subrayar, es una sugerencia, tal vez sea una cosa que consideres. Yo diría tal vez una frase como esto, ¿no? A partir de señales de audio Doppler. Y para no cerrar reiterativo, yo inclusive quitaría esto. A partir de audio, dice, quedaría el título, es una sugerencia, ¿no? Espectrogramas de flujo sanguíneo a partir de señales Doppler. Punto. Este, yo creo que la introducción es bastante clara, yo creo que ha mejorado. La manera en que citas las referencias me parece, hace más claro el seguir el documento. Y aquí justamente donde tú pones, describes los tres ejes, eh, dices, representan el plano tridimensional, Y las frecuencias, em, el segundo es la densidad, ¿sí? Y en el tercero es una escala de grises. Ahí tal vez te hago una sugerencia, podría ser impertinente, o sea, da lugar a poner una figura que tal vez ayudara a entender más fácilmente lo que aquí nos has descrito. Es solamente una sugerencia que pues la puedes tomar o ignorar. Yo digo que ganaría claridad, pero bueno, no está mal como lo tienes ahorita. Sí, profe. Eh, y aquí me gustó esto que te puse un ok, porque es muy concreto, dices aquí con mucha concreción, ¿qué es lo que vas a hacer? Dice, me voy a permitir leer. La aplicación en este proyecto del efecto Doppler consiste en generar espectrogramas que permiten la visualización de velocidades a las que están viajando los glóbulos rojos, basados en el corrimiento Doppler. Más bien aquí pondría yo eh, los glóbulos rojos, no, quito eso, perdón, porque se supone que la velocidad es única, no sé por qué pones plurales, pero bueno. Yo creo que es única, ¿no? La velocidad a la que están viajando los glóbulos rojos basado en el corrimiento Doppler, es muy claro, por medio de sus componentes en la medida de la frecuencia. Creo que es bastante más claro. Siempre podrá hacerse más sintético, pero creo que es muy claro. Y esto para obtener la velocidad del flujo sanguíneo analizando pequeños intervalos de frecuencia colocados en el eje Y, como lo indica la fórmula. Me parece que ya es algo muy concreto. Todo texto es perfectible, desde luego, pero yo creo que ya es algo bastante entendible. Por eso me permití poner, me parece, justo al punto. Aquí nos regalas una ecuación y nos dices algunas cosas de las mismas, ¿no? Ft, coseno teta y b, y nos dices básicamente, en muy pocas palabras, yo creo que basta para una introducción, cómo lo vas a hacer, ¿no? Aquí en objetivo, solamente una observación, Andrés. A fin de facilitarle la lectura al lector, a veces conviene hacer esto, ¿no? Resaltarlos. Entonces la lectura se vuelve un poquito más amable, más fácil de seguir. Solo una pequeña observación en tus objetivos. Eh, haz caso omiso. No sé por qué puse dos, ahí no sé. Ok. Dice, objetivo general.
obtención del espectrograma de flujo sanguíneo a partir de señales de audio Doppler previamente adquiridas. Nada más se me ocurrió que podría ser puntualizar eso, ¿no? Tú ya las tienes y solamente vas a echar mano de ellas. Eso es importante porque en un momento dado de tu documento, que ya creo ya puede migrar a ese detalle, ya podrías empezar a hablar tú mismo, para ti mismo, un poquito ya más cercano, en manos a la obra, cuáles son las características de esas señales que ya tienes. Es decir, ya en lo concreto, Andrés, cuál es el formato de esos archivos, cómo los vas a leer, con qué los vas a leer. Ya puedes hablar de cosas muy concretas. No sé si ya has tenido ocasión de ver las señales o de contar con alguna, y si ya sabes leerlas, ¿sí? Eso es importante. Ahí ya estamos, yo creo que ya estás llegando a ese punto de detalle en tu trabajo. Y luego, en objetivos particulares, muestra las señales Doppler y obtener sus espectros en frecuencia. Generar el espectro gamma, eso lo que me parece ya muy, digamos, ya muy orientado a lo que estás diciendo. Ya estás hablando de cosas concretas, eso es bastante bueno. O sea, ya sabes o ya tienes idea qué vas a hacer o qué esperas hacer. Muestrear las señales de audio Doppler. 1. Generar el espectrograma. Luego, generar un archivo de audio a partir de la señal muestreada. ¿Por qué no, en eso de audio, por qué no te sirve el audio del Doppler y tienes que generar otro audio eh, una vez que has muestreado la señal, Andrés? Es una curiosidad. Y eso fue algo que estuve comentando con mi asesor. Ajá. Más bien él me lo comentó a mí, yo no se lo comenté. Que precisamente si esas señales ya son de audio, ¿por qué no mejor hago uso de esas mismas? Para no, porque vaya, sería como darle la vuelta a lo mismo. Si ya tengo una señal de audio, generar un archivo para generar una señal de audio. Entonces, Como que sale sobrando, ¿no? ajá, sí, de hecho eso ya fue algo que me comentó, que ya tuvimos una reunión y me dijo que creo que ese punto estaba de más porque podíamos hacer uso. Lo único que sería, eh, o más bien, a ver, es cómo hago que esa señal la pueda meter a la interfaz, pero pues ya no generarla, vaya, porque pues a final de cuentas ya es una señal de audio. Entonces, Claro. ajá, ese punto está como por verse. Bueno, pues yo creo que está de más, ¿no? Si ya tienes el audio a partir de la información que te están dando, proporcionando, pues como que el punto C del objetivo, del número 2 de objetivos particulares, como que está de más, pero bueno, no sé, por eso te preguntaba, a lo mejor tenías otra idea o algún tratamiento del audio. Ahí lo único importante y se vuelve crucial, Andrés, ya que el audio, cuando haces un Doppler con audio, el médico escucha el audio y a partir del audio emite un diagnóstico, a veces. O sea, hay clínicos muy buenos que con a oído detectan cosas. Ahí lo que se vuelve crucial, y por eso mi comentario en el objetivo particular 2A, si conoces las características con las cuales fue adquirida la señal, por ejemplo, para resaltarte esa importancia, es, dependiendo de la frecuencia de muestreo, tendrías que coincidir con esa misma frecuencia tú para que la señal de audio tú la puedas reproducir como fue adquirida. Porque ustedes bien saben, bueno, creo que todos sabemos ahorita, hoy día, con el uso de estos archivos de música empaquetados, que dependiendo de la frecuencia con lo que uno reproduzca el audio que tiene en manos, entre manos, es la calidad del mismo. Y ya que un Doppler con audio reviste una implicación de diagnóstico, es importante que el audio lo reproduzcas como fue adquirido. Ahí es donde ya viene una parte ya más detallada de tu trabajo, que es que tú te enteres de la manera en que fue adquirida la señal. Y ahí se vuelve importante para que tú empieces, primero es saber o aprender a cómo leer los archivos que te van a entregar. Ahí ese es mi comentario. Todo eso, los puntos A, desde el objetivo general, bueno, que es el primero,
el 2A, 2B y 2C. Digamos, se tienes que resolver porque el diseño de la interfaz gráfica, en mi opinión, salvo tu mejor opinión, viene después ya que tienes las cosas, porque la interfaz de usuario es simplemente la manera en que le dejas consultar o enseñas la información a tu usuario. Ya es otro punto, ¿no? Ya tienes la información que es útil o que el usuario espera consultar. La interfase y el de su diseño y demás, ya es otro, es como otra parte así muy perfectamente identificada por sí misma de tu proyecto. Y ahí es donde yo veo dos cosas importantes. Uno que es el tratamiento de la señal que se están dando, en los espectros, en la señal de audio. Finalmente tú vas a encontrar espectros y señal de audio. Y eso es lo que esa es la información que tu interfase gráfica ha de desplegar de la manera más amable para el usuario o de la manera en que el usuario espere, según mi entender. ¿Es correcto, Andrés? Sí, profe. Este, eh, ahora, vamos a ver, tengo algunos otros comentarios en cuanto a la metodología. Déjame ver qué más te anoté. Pero yo creo que el documento ha mejorado. Mira, ya no tengo mayor comentario. No sé por qué mi corrector me dice que pongo una coma, pero no sé. No estoy de acuerdo, pero bueno. Aquí ya hablas, me parece concreto, ya hablas de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, realizar un muestreo, ya hablas de método, cómo lo vas a hacer, obtener los efectos. Yo creo que vaya, te digo que un documento siempre es perfectible, pero ya está más entendible, sobre todo a partir de esto, que ya señalas en los objetivos particulares, tareas particulares a realizar. Recuerda bien en lo que reste de tu documento, como lo vayas finalmente a presentar, que la metodología trata de centrarla en cómo vas a mostrar esa señal de audio. Ahí es cuando ya te mencioné, si ya conoces cómo están adquiridos esos archivos, en qué máquina los adquirieron, o he de decirte una cosa, no solamente en las señales de Doppler o de un ultrasonido, cualquier equipo de electroencefalografía, electrocardiografía que guarda los archivos de forma digital, a veces la manera en que los archivos están guardados, el fabricante no te dice cómo están, porque es como un secreto comercial, porque muchos de esos archivos están empaquetados y el empaquetamiento es un desarrollo de software y a veces los fabricantes no le dicen a uno cómo está hecho eso. Eso es muy común, entonces ojalá no tengas ese problema tú. Luego, ese es uno, metodología uno, el muestreo de cada 5 milisegundos, la obtención de los espectros, y ahí habría que ver que estás usando FFT, y luego hacer los espectrogramas. Una cosa interesante, seguramente, ¿has visto algún equipo Doppler que Sí, funcionando, profe. Sí. Andrés? ¿Sí? ¿Sí has visto que en la pantalla la información aparece en color? Ah, bueno, como tal, este, un equipo grande, ¿no? La profesora Aida nos mostró un equipo pequeño Bueno, y pues era blanco y negro, ah, ajá. pero es como el único acercamiento que tuve. Vale la pena que buscaras en la red algunas pantallas de equipos, porque eso te va a dar idea, seguramente te va a dar más ideas acerca de la forma más adecuada en que tú le presentes los espectros al usuario. Bien, este es el 4 es lo del archivo de audio. Y para mí te digo que el 5 que es ya la interfase gráfica para el usuario, ya es otra cosa, ¿no? Ya es otro aspecto perfectamente, digamos, em, reconocible dentro de tu proyecto, porque entiendo entonces que tu proyecto no solamente es resolver el problema de obtener los espectros a partir de la señal que te dan, sino ya una vez que tengas los espectros y un archivo de audio que dijimos que a lo mejor no es necesario que siquiera que lo hagas, toda esa información
pues valdría la pena, y es lo que todavía no veo en tu documento, si ya tienes un diseño de tu interfase con el usuario, por muy simple que sea, ¿no? Como el usuario, que finalmente es un médico, ¿cómo se la vas a dar cómo le vas a dar la información al usuario? Es decir, ya un bosquejo de tu pantalla de cómo le vas a dar la información. Sería bueno en su momento que ya empezaras a diseñar eso antes de hacerla, desde luego, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que quede? Y con ello en mente, pues desarrollarla. Yo creo que el cronograma se tendría que ir ajustando a lo que ahorita podrías ir afinando, pero ya veo bastante más entendible tu documento con algunas, yo creo que ya no le movería yo gran cosa a todo esto que has escrito y sí ya podrías ir abocándote a ir detallando esta parte, metodología. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Ya tienes un archivo de los de Doppler, Andrés? Sí, ¿O profe, ya todavía no tengo ya las... los No, tienes? sí, ya. ¿Ya lo sabes leer? De hecho, es un archivo .wav y he estado viendo documentación en la página de MATLAB para abrirlo. Ok. Y ya, Pero ya, sí está, sí, ya pude dime. abrir y lo pude Ok, entonces, reproducir, pero si es WAV, la frecuencia de muestreo ya es conocida. sí, Ok, bueno. Ok, Andrés, bueno, no tengo mayor comentarios. Yo creo que ya has ido encaminando tu documento y lo quiero señalar. Se habla específicamente de algo que se quiere hacer, el nombre del proyecto. La introducción, sin ser muy extensa, es muy concreta. Desde luego, perdón, reitero, siempre un texto se puede perfeccionar, pero bueno, yo creo que es entendible. Y esta parte que señalé en amarillo me dice a mí exactamente qué es lo que quien propone el trabajo pretende hacer. Esto es algo muy claro, es algo, no es muy grande, dice, esto es lo que yo quiero hacer. Perfecto. profe, Mande usted. una pregunta ahí en lo que seleccionó de amarillo. Sí estoy de Sí, acuerdo con usted que la velocidad es unitaria, o sea que lo estoy poniendo en plural. Entonces, déjame ver. ahí donde dice la Sí, dime. visualización de velocidades, Déjame ubicarlo. Sí, a ver, la aplicación del proyecto, más bien aquí, no que permiten, todavía no, que permitan. Aquí sería que permitan. Tú estás hablando estás proponiendo que permitan, me atrevo a sugerir. Es que aquí es lo que me cuesta trabajo, Andrés, la visualización de la velocidad a la que estén viajando los glóbulos rojos. Aquí damos a entender que los glóbulos rojos, siendo solo unos glóbulos rojos, como todos sabemos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, qué sé yo, en la sangre. Estás hablando de una sola velocidad para todos ellos, o sea, a una velocidad, el espectro, no vas a poder diferenciar diferentes velocidades, tú vas a ver una velocidad de conjunto. En realidad, esto debería ser en singular. En mi opinión, esto debería ser singular. ajá, porque quiero dar a entender que estamos de acuerdo que como el flujo es laminar, perdón, Ujú. sí va a diferentes velocidades, ¿no? Al contrario, es constante, hasta donde yo me acuerdo, usted está hablando de un flujo laminar, es el más simple, y todos como si viajaran en forma conjunta. ¿O vas a describir un perfil de velocidades? No, de perfil de Donde, velocidades no. sí, donde la velocidad, si tú imaginas en mecánica de fluidos, lo primero que te enseñan es que si tú ves un tubo, una vena, una arteria es un tubo, la velocidad del fluido que se mueve dentro de ese tubo, de ese ducto, en el centro de ese cilindro, es más alta que en las paredes. Y eso te da lugar a un perfil. Pero si tú asumes que el flujo es laminar, estás asumiendo que todo se mueve parejito. ¿Entiendes? No, profe, no es al revés. A ver, Que, deja al que, revés. que, A ver, ilústrame. que el laminar, es que yo tenía entendido por la clase de presión, la profesora nos Ajá, explicó que el adelante. flujo laminar precisamente en las paredes de los vasos es más lento precisamente porque existe fricción y al centro Correcto.
libre, ¿no? Es mayor la Ajá. velocidad. Entonces, por eso lo puse así, que la visualización es de diferentes velocidades, ya que como es laminar, a las paredes suele ser más lento y al centro es más rápido. Creo que estás en lo correcto, pero hay una pregunta que ahí se me surge. ¿Tú puedes diferenciar esas velocidades? ¿Tú vas a construir un perfil de velocidades? Eh, ¿Tienes la resolución para ese perfil? precisamente por eso es la transformada. Bueno, por eso voy a hacer uso del algoritmo FFT, porque estamos de acuerdo que puedo saber, dada la frecuencia a la cual se emitió y se recibió, da un corrimiento, profe, en el cual ese corrimiento te puede decir la velocidad Sí, te entiendo, sigo con la idea. Lo único, eso está muy bien, Andrés. No tengo dificultad en lo que me estás comentando, que tú manejas. Qué bueno que ya he estado trabajando en ello. Lo que pasa que hasta donde yo recuerdo, para fines diagnósticos, te da un valor de velocidad. Algunos equipos como los que pueden ser se me fue el Doppler de color para cuestiones cardíacas, tiene que ser de ciertas características para que te dé el perfil de velocidades. O sea, tiene que tener una muy alta resolución. Eh, Habría que ver, si tú dices que tienes la información para diferenciar la velocidad cerca de las paredes del vaso de la velocidad que esté en el centro del vaso, pues excelente, ¿no? Pero yo creo, y ahí fue por eso de los plurales o hablar de velocidades o velocidad, si tienes esa resolución. Si quieres tú, déjalo de esta manera pensando que tienes esa resolución. ¿Tú lo sabes ya de cierto o lo vas a averiguar? No, no, profe, la verdad, eso sí, de la resolución. Entonces, sí, déjalo ahí y verás tú, ¿no? Porque sí depende de la resolución del equipo. Ok, profe. Si quieres Sí. dejarlo así, es entendible, ¿no? Y es por eso que yo lo señalé, es muy concreto. Y lo que vas a hacer, mira, aquí lo puse, me parece concreto, ¿no? Siempre habrá detalles que afinar, pero la idea y lo que tú pretendes en tu proyecto, concretamente enunciado. Habrá detalles, pero es entendible. Entonces, continuaba yo. Hay un título, una introducción breve y algo concreto que tengo que hacer. Y ya se especifican cosas que voy a hacer. Y ahorita lo único que te pediría, Andrés, es que a partir de esto trates de centrar la metodología. Por ejemplo, en metodología es cómo vas a mostrar las señales de audio Doppler. Tendrías que hablar, no necesariamente en el documento, pero sí dar la idea de que cuáles son las características de tus archivos. A partir de un archivo muestreado a tal velocidad que contiene tal y tal información, se va a leer de esta manera con esta herramienta. Ya estás hablando de cosas concretas, ya tu documento ya permite eso. Y a partir de eso, mediante la aplicación de la FFT en sus diferentes versiones, vas a generar el espectrograma. Y ya dijiste que lo vas a reconstruir lo vas a representar tridimensionalmente. Ya dices, bueno, esta representación tridimensional la voy a hacer con fulanito toolbox de MATLAB o lo que sea. ¿Ves? Entonces ya estamos llegando de una cuestión general a una cuestión particular de ya cómo vas a resolver las cosas. Tal vez valdría la pena que ya en este momento pudieras abordar ese nivel de detalle ya en tu propuesta. Sugerencia. Y esto, bueno, ya el archivo de audio ya lo platicamos, perdón. Y y luego lo de la interfaz gráfica, yo creo que ahorita al menos podrías hacerte un esbozo, o no sé si quien te está asesorando, quienes te están asesorando, ya te dieron una idea de cómo esperan ver en la pantalla que tú despliegues, o sea, tu interfaz gráfica, qué es lo que el usuario espera ver, ¿no? Porque supuestamente, para empezar, nada más imaginando, el usuario debe, como estás procesando información offline, vas a tener que decir, tengo un catálogo de tales archivos,
por paciente o por padecimiento, qué sé yo, ¿cuál quieres ver? Si lo quieres ver en cuántos segmentos, con qué resolución, en fin, ese tipo de cosas que para mí ya es otro nivel de tu trabajo, que es la presentación y cómo el usuario esperaría ver las cosas, ¿no? Antes de que te pongas en lo particular a hacer tu interfase, ¿no? Primero tienes que saber qué espera el usuario, cómo espera recibir la información. Y ahí es muy interesante, muchos desarrollos novedosos en cuanto a presentación de que dan información acerca del estado de un paciente en cualquier faceta que se le explore. A veces los ingenieros no saben cómo presentarle la información al médico porque el médico está alambrado, ya está acostumbrado a ver la información de cierta manera. Por ejemplo, nada más para ilustrar lo que quiero decir. eh, Todos hemos visto como ingenieros una señal de electrocardiografía. Jamás se nos ocurriría ver una imagen de electrocardiografía, a menos que quisiéramos ver cómo se contrae el corazón. Entonces, todos los médicos están acostumbrados a ver un registro lineal, una gráfica de ECG. Pero, por ejemplo, hay información que solamente es de tipo gráfica. ¿Cuál podría ser una información? Alguien va a hablar de potenciales evocados. Pues todos los médicos esperan ver una gráfica de una forma de onda, una víbora que se mueve ahí. Ninguno espera ver probabilidades, ninguno puede esperar ver áreas bajo la curva, cosas de ese estilo, que es otra manera de presentar otro tipo de potenciales evocados que se llaman de estado estable. Y el médico, cuando ve una gráfica polar con probabilidades, no la sabe interpretar. Y entonces están buscando cómo darle esa información de una manera en que sea más accesible a cómo el médico entiende las cosas. No me quiero desviar demasiado. Entonces, lo único es que ya una vez que tengas tu información, sería muy útil para ti que averiguaras cómo el usuario que tienen en mente tus profesores que están asesorando espera ver la información. Ese sería mi comentario nada más. Y centrarás estas partes que estás diciendo en tareas en los objetivos particulares en la metodología. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya te mostré, por ejemplo, mostrar las señales de audio. Ya en la metodología tendría que decir, fíjate, objetivo particular, muestrar las señales de audio Doppler. En la metodología de ese particular dirías, a partir de un archivo grabado a tal velocidad, con tantos bits de resolución y que tiene tal información, tal, voy a mostrarla de esta manera. En fin, ya cosas concretas. Esa sería la moraleja de cómo trasladar tus tareas específicas de los objetivos a la metodología. Y eso seguramente va a impactar en tu cronograma. Serían todas mis observaciones. Yo creo que ya puedes ir ganando un poco más de detalle en tu propuesta, Andrés. ¿Tienes algún comentario? No, profe. Ok. Bueno, no sé si alguno de tus compañeros tiene algún comentario con lo que he mencionado. ¿Algún comentario de parte de ustedes, damas y caballeros? Entonces, estoy haciendo ya más puntualizaciones porque ahorita seguiríamos, a menos que tuviéramos tiempo, lo cual sería altamente deseable, pues ya la próxima revisión es en escrito y ya es motivo de calificación. Por eso me permito hacer esto. Si no hay comentarios, vamos a pasar al siguiente trabajo. ¿No hay comentarios? Bueno, ok. Está aquí Gerardo Hernández. Sí, profesor. Ok, Gerardo, voy a abandonar la pantalla. Vamos a hacer la misma mecánica. Saca, exhibe tu documento y por favor, vuélvelo a platicar con tus compañeros y una vez que finalices, yo haré mis comentarios. Por favor, Gerardo. Ya lo están viendo. Ya está la vista. Adelante, por favor. Sí, bueno, el título de mi propuesta es el modelo de la progresión de pérdidas auditivas producidas por ototóxicos. Bueno, primero pongo la introducción y bueno, hablo un poco sobre que se pretende modelar los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral normales y con
y para un paciente con pérdidas auditivas producidas por ototóxicos, debido a que pues estas son una prueba objetiva, confiable y altamente usada en la clínica. Después, como usted comentaba, el documento tiene que estar autocontenido, entonces comienzo con la explicación de qué son los potenciales evocados y en esta parte, comienzo con lo que son los potenciales evocados, partes, las partes de los potenciales evocados y sobre todo que aquí lo importante es que se piensa modelar la onda 5 y pongo una figura al respecto, ya que, bueno, la onda 5 es de vital importancia, ya que pues generalmente se ocupa para el diagnóstico de enfermedades, sobre todo degenerativas neurológicas, y bueno, y esta corresponde a los primeros 10 o 15 milisegundos de la latencia. Pongo aquí la imagen. Igual explico lo que es la latencia media, la latencia larga y la latencia ultra larga, que es lo que explico aquí abajo. No, bueno, lo tiene explicado aquí arriba, perdón. Y después paso a explicar lo que es cómo se realiza, o más bien cómo se conectan los electrodos para realizar un potencial evocado auditivo. Y como menciono aquí, las características del potencial evocado modular son las que muestran diferencia en el umbral, principalmente que se observan en la latencia de la onda 5 y su morfología. Además, este modelo se va a complementar con estudios de acoplamiento molecular, que es el docking. Paso a explicar lo que es el docking, que es una herramienta computacional que permite modelar lo que es el acoplamiento molecular. Y sobre todo en esta parte del docking, que aquí ya tengo definidos los ototóxicos a modelar, que son la kanamicina y la gentamicina. Esto es porque generalmente estos, digamos, son los que más se han utilizado últimamente para tratamientos y son los principales que se han encontrado que causan daño a lo que es la parte del oído interno, que es bueno, aquí pongo las figuras. Y bueno, como les mencionaba, pues estos dos medicamentos causan principalmente daño en el oído interno, que es en la cóclea y en el cóclea nervio auditivo. Específicamente, pues a esto se le conoce como cocleotoxicidad, y lo cual se define como un daño inducido por fármacos. Finalmente, pues se propone estudiar la composición química de estos medicamentos, sobre todo para entender la parte fisiológica y también para dar una explicación más completa y elucidar el mecanismo de la pérdida de audición. O sea, básicamente voy a complementar el modelo del potencial evocado auditivo con esta información. El objetivo general, pues, es modelar el potencial evocado auditivo normal y con pérdidas auditivas producidas por ototóxicos, y como objetivos particulares tengo básicamente los que aluden a mi metodología, que es analizar los modelos de AmToolbox. Este es digamos, el software que se utiliza para modelar el potencial evocado auditivo. Realizar los estudios de acoplamiento molecular, determinar mediante pues, estos estudios de docking la relación del receptor con los aminoglucósidos, que en este caso son los medicamentos, y modificar los parámetros del modelo de AmToolbox para simular el potencial evocado de una persona con pérdida auditiva finalmente, que es como digamos, el objetivo específico final. Y aquí, bueno, en la metodología explico primero lo que son los modelos computacionales, que es el AmToolbox en sí, y se puede modelar tanto en MATLAB como en Python, y simulan el comportamiento de las partes del oído, esto tanto para especies animales como en humanos.
Aquí les muestro una figura de la interfaz de lo que es AMP Toolbox y digamos, los parámetros que se pueden modificar en esta. Posteriormente, bueno, digamos que en la metodología pues lo clasifico por etapas, en la cual digo que en la primera etapa del proyecto se analizará cada una de las partes pues, de este modelo de AMP Toolbox con la finalidad de modificar el estímulo de entrada. En la segunda etapa se determinará mediante la técnica de docking, como ya lo habían mencionado, cómo la kanamicina y la gentamicina se relacionan con un receptor, que en este caso sería la megalina, ya que pues ya hay estudios específicamente de estos, cómo se relacionan, sobre todo pues para ver ahora para comprobar su efecto en los canales iónicos de las células ciliadas internas, como lo había mencionado igual en la introducción. Y en la tercera etapa se utiliza la información del docking, sobre todo para modificar y simular el potencial evocado de tallo cerebral de una persona con pérdida auditiva. Y aquí en la figura pues observamos como un esquema general de la relación del potencial evocado con cada una de las partes del oído que están involucradas y el por qué es importante, digamos, la técnica de docking en este caso, ya que nos va a permitir visualizar pues todo lo relacionado a la parte fisiológica y química, y así como la parte del potencial evocado auditivo que es con lo que nosotros como ingenieros biomédicos también estamos relacionados. Y finalmente, pues el cronograma, que pues en este caso, pues es como un bosquejo, ya que se puede ir modificando a lo largo de cómo vaya avanzando el proyecto. Y eso sería todo. Ok. Ujú. Regresa nada más para que quedes bien tu... Ah, Perdón. ok. Te iba a pedir que nos enseñaras el título del trabajo. No te preocupes, yo voy a sacar el documento que generé en respecto a tu trabajo. Ahí lo están viendo ya. ¿Lo están viendo? Sí, ya se ve. Sí, profe. Ok. Bueno, gracias. Miren, bueno, pues su compañero Gerardo nos habla de este modelo de la progresión de una pérdida auditiva, de pérdidas auditivas producidas por ototóxicos. Este, y es algo muy concreto de parte de él. En la introducción se pretende modelar, a partir de aquí, digamos, se pretende modelar, déjeme quitar esto, se pretende modelar los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Como es la primera vez que los menciona, después pone las siglas y después ya no solamente recurre a las siglas. Normales, un potencial evocado normal y con pérdida auditiva producido por ototóxicos. Y él nos dice que va a usar eso porque es una prueba objetiva, confiable y altamente usada en la clínica. Ujú. Eh, lo primero que mencionó Gerardo es no es en realidad un error, sino aquí en este primer renglón del segundo párrafo, dices, los potenciales evocados auditivos se clasifican según el tiempo de latencia. En el contexto de potenciales evocados, es decir, tiempo y latencia, estás hablando de lo mismo. En realidad, lo más apropiado sería, según poner aquí, digamos, la latencia, tal vez podría quedar de mejor manera así, según la latencia de la respuesta. Eso de redundante yo lo puse, por eso. Hablar de latencia en un potencial evocado es hablar de latencia para nosotros en un contexto de ingeniería es retardo. Los potenciales evocados, como muchas otras señales electrofisiológicas, es estímulo-respuesta. Entonces, la latencia alude al tiempo que media entre la aplicación del estímulo y la observación de una cierta respuesta. A eso se le dice latencia. Entonces, hablar de latencia y tiempo es lo mismo. Entonces, bastaría decir la latencia de la respuesta obtenida, como tú bien escribes aquí.
Eh, justamente aquí lo dices, en el PATC dices, la latencia no es más que el tiempo transcurrido, como tú bien lo dices aquí, desde la presentación del estímulo hasta la aparición de la respuesta. En el PATC es el tiempo desde la presentación del estímulo sonoro hasta las primeras ondas de registro del potencial. Tan, tan. Luego aquí nos hablas, nota que aquí estoy tratando, ya en el caso tuyo hay algunas cosas de la introducción que vale la pena puntualizar nada más. Dices tú aquí, solo un detalle fino aquí, Gerardo. Dice, en la práctica clínica se suelen considerar los 5 primeras ondas de este potencial, 1 a 5, que se presentan en todos los sujetos. Esto no es cierto. Por alguna extraña razón de la naturaleza, en todos los pacientes no siempre se observan todas las ondas de la 1 a la 5. De ahí que por esa razón la onda 5 sea la que se utilice. Las ondas 5 se ven en casi todos los pacientes, en casi pacientes y no pacientes. Por esa razón la onda 5 es la que tiene mayor uso. A veces la onda 1 se ve, la 2 y 3 no se ven. ¿Y por qué uno puede decir que están o no presentes? Porque ya están caracterizadas en latencia. Entonces, la onda 1 tiene cierta latencia, la 2 igual, la 3, la 4 y la 5, en particular la 5, tiene una latencia que puede ir de 5.2 a 5.6 milisegundos, o sea, dense cuenta del rango, y ya los clínicos, los médicos, las han trabajado muchos, los potenciales evocados de tallo cerebral son un desarrollo por ahí de los 70s, no es tan viejo. Pero dada su utilidad, los tienen muy, muy estudiados los médicos, los fisiólogos o los clínicos también, de tal suerte que en particular la onda 5 de 5.2, 5.4, 5.6 es un escándalo, pero vamos, eso es. Y varían si se trata de un niño, de un adulto, de una mujer. Las mujeres son más fotogénicas. Este es un mal chiste. ¿Qué significa? La mayoría de las mujeres a las que se les hace potenciales evocados, sobre todo si son jóvenes, en la mayoría de ellas se ven todas las ondas. En los hombres tenemos unas respuestas bastante distintas a las de un libro, pero tanto en hombres como en mujeres, la onda 5 se ve con bastante claridad. Entonces, esto de todos los sujetos no es cierto, no en todos. Incluso en algunos pacientes no hay potenciales evocados. Sin embargo, el paciente no está sordo. ¿Por qué no tiene potenciales? ¿Quién sabe? ¿Por qué no se le pueden ver? ¿Quién sabe? Pero a veces sucede eso. Bien. Em, Luego dices aquí, bueno, voy a leer para llegar a esto que es subrayado. En la práctica clínica se suelen considerar las cinco primeras ondas de este potencial que se presentan en todos los sujetos con audición normal y reflejan la función del nervio auditivo y de la vía auditiva a lo largo del tronco cerebral. Además, son de gran importancia práctica para detectar umbrales de audición, trazados del registro y una onda especialmente evidente. No entiendo la redacción, Gerardo. ¿Qué nos quisiste decir aquí? Eso, no puedo ligar esa frase de trazado de registro. No sé qué falte o si es correcto eso. ¿No nos dices? Sí, yo creo que ahí fue problema de redacción, pero lo que quiero decir es que pues su importancia radica en que pues como acabo de decir, la onda 5 este, generalmente siempre aparece pues en un margen de tiempo. Entonces, en este caso, en el trazo, pues siempre la vamos a ver como digamos, constante. Eso es lo que quiero decir Ok, en el trazo. entonces a lo mejor no te inquietes, a lo mejor es una cuestión de redacción, porque si tú vas leyendo, umbrales de audición, trazado de registro, como que no lo puedes ligar. Tal vez sea un problema de que te des una retocadita a esa parte, ¿ok? Sí. Ok. Y citas al autor, perfecto. Pero sí es cierto, no en todos se ven las 5 ondas, no en todos. Dice, como vemos en la figura 1, la describes y demás y das la referencia. Me parece bien. Y aquí está tu figura 1.
Nada más, no sé si lo notaste, Gerardo. Quiero que veas esta figura y ahorita, bueno, de una vez te lo digo. Y ves la otra figura, esta otra de acá, esta otra de aquí. Sí, que parece que el azul está invertida. Exacto. Fíjate aquí cómo pones las ondas 5, de la 1 a la 5, y aquí donde nos describes, donde nos das la gráfica en azul, si te das cuenta están al revés, Sí, ¿sí? No es nada de qué alarmarse. Algunos clínicos médicos ven las ondas así, estas son, fíjate, están invertidas. ¿Por qué están invertidas? Fíjate bien, veamos esta ventanita donde tienes tú 15, 80 milisegundos. Voy a hacerla más grande. Si te fijas, si se fijan bien, aquí dice N0, P0, luego no se vuelve a decir N0, o no sé, no alcanzo a ver, según la resolución de la gráfica, todas son N0 y todas son P0. Ah, sí, mira, todos son P0 y N1. Cuando los fisiólogos hablan de N y P, quieren decir pico negativo, positivo, lo que quiere decir que la figura está invertida. Si esto es positivo, la figura debería estar invertida, ¿entiendes? Igual que acá. sí. Es nada más una convención. Algunos médicos ven las señales de cabeza, bueno, respecto a los que las ven al revés, pero es nada más una cuestión de presentación, pero es importante porque hay quien no puede diagnosticar si las curvas están de cabeza. Necesita ver cómo aprendió a verlas. Este, hablas de latencia media, esto es a nivel de cóclea, la primera ventanita. Latencia corta son normalmente los de detalles cerebral, como tú mencionas. Hay quien dice 10 a 15 milisegundos, hay quien dice de 0 a 10 milisegundos. Estos en lugar de hablar de 15 a 80, hablan de 0 a 80, de 0 a 300, latencia larga. Y eso de latencia ultra larga, te soy honesto, nunca lo había visto de latencia ultra larga. Normalmente lo que se acostumbra a hablar, a lo mejor estoy desactualizado, es de latencia corta, o la latencia corta le dicen potenciales tempranos también, latencia media, hasta 80 milisegundos, hay quien considera 100 milisegundos como latencia media, y latencia larga de 100 hacia arriba. En fin, eso es un detalle mío. Ahora, en el pie de figura que tienes aquí, hay que tener cuidado con esto, todos nosotros. Fíjense bien en esto. El pie de figura que Gerardo nos regala para la figura en azul habla de número 4. Yo no encontré el número 4, Gerardo. Aquí está el número 2, aquí está el número 1. En algún lugar creo que encontré el número 3. Sí, aquí está, CBN3. Y nunca encontré el 4. A ver, déjame, ¿por qué puse aquí 4? En algún lugar citas 4 por ahí tú. O ya estoy mal yo. En algún lugar pusiste 4. No sé, ya no sé. Como hice esta nota no la hice apenas. No sé si en algún lugar citaste 4 y el 4 no lo encuentro. Ujú. Si es un error mío, mis disculpas, por favor. Sí, porque no Es, recuerdo. O si no, sí, lo puedo a checar. lo mejor me equivoqué. A lo mejor me equivoqué, discúlpame. Una cosa, una sugerencia. Ya aquí anotas por primera vez los electrodos que se usan para potenciales de tallo cerebral. Sería bueno poner aquí de una vez cuál es la denominación, porque más abajo la usas, donde FPZ, CZ, A2 y A1. Sí. Vale la pena poner, es la sugerencia. Dice, las características de los potenciales de tallo cerebral son a modelar, son aquellas que muestran diferencia en el umbral. ¿Qué umbral? Hablas de un umbral, pero ¿a qué umbral te refieres? Porque nunca dices de qué umbral. Lo manejas como un implícito. Entonces, ¿de qué umbral hablas? Sí, ahí me faltó poner. ¿De qué umbral hablas? Eh, pues principalmente el umbral que hay desde que inicia
el potencial hasta la onda 5. A ver, no te entendí. ¿Quieres refrasear lo que acabas de decir? O sea, estamos hablando, hablas de un umbral y yo te pregunto como lector, nunca en el texto que estoy leyendo me hablas de un umbral, pero ¿de qué umbral se trata? Sí, sí, principalmente en el de la onda 5. Umbral de la onda 5. ¿Qué debo entender por el umbral de la onda 5, Gerardo? Pues que, como ya habíamos mencionado, esta onda tiene una latencia característica. Entonces, y como usted mencionó, esta latencia está desde 5.1 hasta 5.2 milisegundos. Entonces, si sobrepasa esta latencia, pues significa que está sobrepasando su umbral. No, yo te sugiero que leas eso. No, no es correcto lo que dices, mira. Cuando los médicos hablan del umbral de la onda 5, hablan de que estas ondas que tú nos regalas aquí, en esta parte del tronco cerebral que mencionas en esta taza azul, aparecen a cierta intensidad. Por ejemplo, esa intensidad es qué tan fuerte le estás pasando un sonido a un paciente. Entonces, justo están hablando del umbral de audición. Los médicos utilizan mucho potenciales de tallo cerebral y ven sobre todo la aparición de la onda 5. La aparición, ¿qué significa? Que la observen ellos en la pantalla del equipo que tengan a mano. Y esa onda 5 aparece cuando la intensidad del estímulo que tú le estás enviando al sujeto así con tus audífonos, como dice la figurita de abajo, es suficiente como para que aparezca esa onda 5 y entonces el médico dice, ah, a la intensidad que estoy enviando este estímulo, el paciente empieza a escuchar. Entonces están hablando de umbral de audición, por eso te preguntaba. Mm, Sí. Entonces checa eso, por favor. Es de audición. Entonces no están hablando de la aparición de la onda 5, es de umbral de audición, porque a partir de que aparece la onda 5 y tú le sigues subiendo al sonido que le envías al paciente, la latencia se recorre. Es decir, vamos a pensar que tú eres el médico y ves que a cierta intensidad empieza a como a esbozarse la onda 5 y la buscan los médicos más allá después de los 5 milisegundos después del estímulo. Y ya cuando empiezan a ver como que algo se está formando y se apareció y le van subiendo hasta que tengan una onda muy reconocible, dicen, ese es el umbral de audición del paciente. ¿Ok? Pero es por la aparición de la onda. Sí. Ok. Entonces, checa eso, por favor, porque estás hablando del umbral de audición. Y eso es, la pregunta es para contribuir a que tú entiendas el problema que tienes entre manos. Checa eso. Sí. Bueno, ok. Ahora, hasta aquí estás hablando del potencial evocado auditivo. Perfecto. Y de repente dices que vas a hablar del docking. Ujú. Eh, Dices tú que vas a relacionar el docking en donde, bueno, tú que eres el experto ahorita para nosotros, Gerardo, el docking es una cuestión de molecular. Es un software que dependiendo la arquitectura de una molécula, como es ¿cómo le llamas tú? El ligando y un receptor o blanco, hay una pareja. Una cosa que en el docking le dicen ligando y la otra palabra clave en el docking es receptor. Sí. Esos ligandos son tus aminoglucósidos, la kentamicina, la cannabicina, que vas a ver cómo se ligan, cómo se unen a, digamos, cómo se unen a nivel de oído interno, y que pueden provocar algún daño de auditivo en tus pacientes. Pero esta es una cuestión que yo te voy a agradecer que aclares en tu documento, en donde estás atendiendo a la geometría o la manera en que están los enlaces de de estos ligandos, ujú, que son, ¿cuáles son? Los ligandos para ti son
déjame ver, estos, la gentamicina y la canabicina, Sí, y los blancos es la la megalina, ¿no? megalina. Sí, Y es exactamente. Entonces, pero eso es como, si yo no entiendo mal las cosas, Gerardo, por eso te pido tu ayuda. Estás hablando de la estructura, digamos, atómica, o sea, molecular, cómo está la estructura tridimensional de estos ligandos y cómo, de qué manera se pueden acomodar a estas otras estructuras que son tu megalina, ¿no? sí, al Eh, receptor. y pareciera que hay un desarrollo se establece la energía con la cual se establecen esos enlaces. ¿Tú vas a hacer esa parte? Sí, Ok. Pues vale la pena enfatizarla. Ujú. Porque como que es una vertiente diferente, un agregado a lo que vas a hacer con la parte, digamos, estrictamente electrofisiológica del potencial. Y después, entiendo yo, por tu documento, vas a echar mano de ambas informaciones para completar tu modelo. así es. Ok. Entonces vale la pena que lo mencionas las cosas, pero ahora no sé, nunca vi cómo lo vas a ligar, o sea, cómo pretendes relacionar una cosa con la otra. No, tal vez no ha llegado a ese nivel tu proyecto, pero bueno, eh, lo que sí es importante para mí en términos de lo que tú vas a hacer, que tal vez menciones, tal vez con el potencial evocado eres muy detallado, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Con el docking solamente mencionas la parte conceptual. Nunca mencionas, bueno, en particular dices que la canamicina y la gentamicina, y hablas en particular de el blanco sería la megalina. Pero como que es un trabajo de tipo computacional, hasta donde yo entiendo las cosas que mencionas, Sí, es es algo computacional. computacional. Lo que no me queda claro es cómo lo vas a evaluar, cómo vas a o es cuestión del software que vas a usar, que establece tú mismo lo dices por ahí, bueno, en algún lugar leí, que bueno, es una propuesta computacional, pero que tiene que ser avalada por una cuestión experimental. Entonces, ahí sí ya dije, por lo menos no está mencionado cómo lo van a hacer. Sí, por ejemplo, aquí lo mencionas tú. Estos enlaces de la gentamicina se traducen en una cierta, digamos, manera en que está una arquitectura molecular. Sí, Entonces, si me permites la simpleza de la charla, vas a coger esta arquitectura y vas a ver cómo cuadra, cómo se puede ligar tu software, no tú es que cojas la mano y hagas eso, no, tu software, cómo se puede acomodar con tu blanco, que es la megalina. Y hay varias formas en que se puede acomodar. sí, así es. Y el software calcula la energía de esos enlaces. Ahora, vamos a pensar que tú puedes hacer eso o el software hace eso. Lo que no me queda claro es cómo vas a relacionar eso con la hipoacusia debido al otro tóxico, pero ahí te lo dejo. Tal vez no quiero, no, en este momento no podemos ir a un detalle. Ok, ya hablamos un poco del docking, que es como coges un par de moléculas y ves que también se acoplan de cierta manera, ¿no? Que bien se acomodan, digamos, en realidad, ¿no? Cómo se ligan. Y si hay una manera de calcular la energía o la estabilidad de esos enlaces. Ahora, esa manera en que esa canabicina, gentamicina, se liga a este blanco que es la megalina, dicen los investigadores que es lo que provoca un daño a nivel de nervio auditivo o células ciliadas internas en cóclea y que da lugar a la hipoacusia. Es lo que tú vas a trabajar. Bueno, lo que sí me llama la atención, Gerardo, es lo siguiente. Dice, en este trabajo, ya que nos hablas de los potenciales de tallo y de el docking que vas a intentar tú, que es un trabajo, pareciera que es de software, dices tú, se estudiará la progresión en las pérdidas auditivas sensorioneurales. Sensorioneurales, si nos aclaras, en la cóclea o nervio auditivo, específicamente la cocleotoxicidad. En conjunto es lo que se habla, ¿no? De todo esto de sensorioneurales, que la cóclea se intoxica o el medicamento como la canabicina y la gentamicina le pegan a la cóclea. Sí, Eh, y ahí me llamó la atención que mencionaras el acúfeno. El acúfeno es otra cosa, no es una pérdida auditiva. ¿Tú sabes lo que es el acúfeno?
El acúfeno es una percepción del oído de sonido en el oído sin que haya una fuente externa. Correcto. ¿Sabías tú acerca de lo que sabes del acúfeno, que el acúfeno es imposible de medir? Eh, sí, justo eso ahí es algo que igual tenía como esa duda, pero El acúfeno, déjame decir esto a tus compañeros, el acúfeno se refiere a un padecimiento muy real en las personas, en donde la persona escucha ruido, así como un pitito, ti, que puede ser bajito o muy fuerte todo el tiempo, pero eso solamente lo escucha la persona. No hay ninguna prueba que se le pueda hacer que nos revele si de verdad está oyendo eso. Pero tan lo oye que algunas personas, porque nunca se quita, se alteran de los nervios y puede causarle muchos problemas de tipo, pues anímico, lo pone sumamente nervioso, no lo molesta, entonces lo oye todo el tiempo, todo el día y sobre todo en la noche cuando ya hay más silencio. El problema del acúfeno es que no se puede detectar, no hay ninguna prueba que lo detecte. Entonces, Gerardo, esa es la pregunta, Gerardo. Si no hay prueba de lo detecte, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a meter con el acúfeno también? no, Nótese, por favor, que hablaste en tu título de pérdidas auditivas sensorineurales. Y aquí es donde nos estás hablando del acúfeno. También vas a abordar el acúfeno. Si lo vas a hacer, tendrías que mencionarlo. Y también nos tendrías que decir, pues, ¿cómo le vas a hacer? Porque eso sí sería algo sumamente novedoso. No hay una prueba que nadie sabe dónde está el acúfeno. Nadie sabe. Hasta hoy día, nadie sabe. ¿Saben cuál es lo más triste de una persona que padece acúfeno? Que no le pueden hacer nada. No hay medicamento ni cirugía que se lo quite. Es algo, es como una maldición, porque hay personas que oyen tanto el acúfeno que viven todo el día alteradas. Pregunta, Gerardo, ¿le vas a entrar a eso? no, ahí más Si es bien lo así, que ahí es como más bien igual como una cuestión de redacción, ya que igual pues lo ok. había puesto como pues como una parte a lo que se refería con la cocleotoxicidad, pero no es ahí el acúfeno, ahí sí como usted comenta, Sí, sí, yo creo no que es algo que quítalo se pueda porque modelar es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa, es un terreno en este momento sumamente pantanoso. Porque no tienes dónde, no tienes nada que lo registre, no. no hay nada que lo registre, nada, 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 nada. Si el paciente dice que lo tiene, le tiene uno que creer, pero no hay manera de saber si te está diciendo la verdad o no. Y ese es un problema serio, porque ese, por ejemplo, ese problema lo padecen mucho las telefonistas. Y como es un problema que dicen ellos, decían ellas, se debía al trabajo mismo, clasifica como riesgo profesional. Pero como no se puede medir, se hacen unos líos legales terribles. Eh, luego, se propone estudiar la composición química de estos medicamentos. ¿De cuáles medicamentos? Sí, ahí faltó poner que era la canamicina y la gentamicina. Bueno, la canamicina y la gentamicina no se dan normalmente como tales, sino van mezclados con otro tipo Ujú. de sustancias que conforman un medicamento. Digamos, la gentamicina y la canabicina son parte de un medicamento que por cuestiones, digamos, formulación médica y para el tratamiento, para lo que están diseñados, van mezclados, pero no se dan como sustancias por sí solas. Este, por eso me llamo lo de medicamentos. Hay que tener cuidado con eso porque a lo mejor sugieres cosas que dan a entender que vas a hacer un trabajo que va creciendo, creciendo, creciendo en tamaño, solamente, ¿no? Eh, Tal vez aquí en lugar de decir medicamentos, pues de la canamicina y la gentamicina. Eh, y esto con un receptor diana. Esto también, no lo mencionas previamente. ¿A qué te refieres, Gerardo? Sí, ahí igual me refería a lo es que principalmente yo creo que aquí igual fue problema de redacción porque esto lo había redactado o sea, como en general, cuando todavía no teníamos bien definidos qué medicamentos se iban a hacer ni qué receptores iban a hacer.
Entonces, más bien aquí esto aquí estaba hablando más como en general. Ok, bueno, entonces sabes que una sugerencia, enfoca más tu documento, porque la manera, algunos comentarios que te hice fue como que estabas abriendo el espectro de tu documento, no vale la pena. Si no lo vas a hacer, pues no lo menciones, porque da lugar a entender otro tipo de cosas que vas a hacer. Sí, Entonces, esa es la importancia de enfocarte a lo que tú realmente vas a hacer. Por eso aquí te digo, en rojo te puse, no se menciona previamente de qué se trata. Ujú. sí, esa era una parte que había dejado de documentos anteriores y Ok, ahí sí fue cuestión más de checar lo que había ajá, redactado. ok. Bien, vamos a irnos ya a los objetivos. Este, objetivo general, modelar los potenciales de tallo cerebral normales y con pérdida auditiva producidas por ototóxicos. Pero aquí es a partir de un modelo AM Toolbox, AM Toolbox, ¿es cierto? Y sí, Entonces hay que mencionar eso, porque entonces tú no vas a inventar el modelo. De hecho, vas a echar mano de algo que ya existe. así es. Entonces, tal vez valdría la pena puntualizar que el modelo no lo vas a inventar, ¿sí? Ujú, O utilizando un modelo perdón, Toolbox, vas a hacer lo que vas a hacer. sí, Por ejemplo, justamente por eso aquí en los objetivos que yo te señalé, bueno, no sé si tú los pusiste en negrito o yo, era para facilitar la lectura. Dice, aquí pones AM Toolbox y dice, sin mención previa. Y dices que vas a realizar los estudios de acoplamiento molecular, calculando la energía de la unión con la finalidad de conocer cómo inicia el mecanismo de interacción hacia la pérdida auditiva. Es lo que te menciono que aclares, ¿no? Puntualices. Igual, megalina, que no lo habías mencionado antes, este, y modificar los parámetros de este toolbox eh, para simular el potencial de tallo de personas con pérdida producida por ototóxicos. Sigues platicando, bueno, nos sigues ilustrando y hablas ya de los modelos computacionales que vas a ahí, usar. por ejemplo, ahí Sí, entonces lo de AmToolbox lo podría poner en la introducción. claro, pues es que si es tu punto de partida, si tú dices que vas a modelar, pues a lo mejor, fíjate, años atrás se modelaba con ecuaciones diferenciales, con series de números, muchas cosas, ¿no? Pero pues tú no vas a hacer eso. Tú vas a utilizar una herramienta desarrollada por alguien. No es que sea poca cosa lo que vas a hacer, eso no invalida tu trabajo de ninguna manera, sino que a partir de esa herramienta y teniendo como elementos de juego la cannabicina, la gentamicina y ese blanco que es La megalina. la megalina, vas a jugar con ese modelo para personas con audición normal y con problemas de hipoacusia por ototóxicos. O sea, no es poca cosa lo que vas a hacer. Pero sí, entonces, mencionar que el modelo que vas a ensayar es a partir de esa AM Toolbox, ¿sí? Sí, Y eso no lo habían mencionado, porque después, fíjate, después cuánta atención le das a ese modelo, a esa herramienta, y nunca nos dijiste que era tu punto de partida. Valdría la pena puntualizar, ese es mi punto de partida, bueno, cuando digo ese es mi punto de partida, es una forma de hablar, ¿no? Tú tendrías que ir de qué manera lo insertas en tu introducción. ok. Ujú. Bueno, y aquí justamente esta imagen que nos das acá, alude a qué elementos considera este modelo AM Toolbox, que lo voy a poner aquí para que se entienda un poco mejor. ¿Qué es esto, no? Sí, Ahora, este pie de figura es muy pobre en el sentido que se acostumbra a darle al lector una pequeña explicación de lo que está viendo en la imagen. Si tú le quitas interfaz AM Toolbox a la figura, quítasela y ponla, casi uno como lector se quedan las mismas.
No sé qué me estás enseñando. Tal vez podrías decir los elementos que considera el modelo, los elementos básicos que considera el AM Toolbox y las variables que te deja mover, ¿no? Dices que para ti una variable sería el clic, ráfaga, chirp o bien la secreción de neurotransmisores. Creo que son variables que tú puedes cambiar, ¿cierto? Sí, Pues una pequeña explicación no estaría mal para el lector. Y cuando uno hace eso, Gerardo, como que uno va entendiendo más el problema que está abordando. En realidad es un doble beneficio. ¿Ok? Dices, en la primera etapa se analizará modelos con la finalidad de modificar el estímulo de entrada, tipo e intensidad, ¿sí? sí, Eh, para obtener en una persona normal, ¿sí? Fíjate bien. En la primera etapa, todo este parrafito que aquí estoy resaltando una vez más, nos hablas de un modelo donde vas a modificar el tipo de estímulo y la intensidad. Yo creo que hablas de esto, de un sujeto normal. Ahí dice, ¿no? En la segunda etapa, ya estás hablando del docking y hablas de la canamicina, la gentamicina y la megalina como elementos a jugar en tu docking. Y lo que buscas es su efecto en las células ciliadas internas, que devienen en un problema de audición que tú esperas se manifieste en el potencial evocado auditivo tallo cerebral a partir de la observación del pico 5. ¿Nos entendemos, Gerardo? sí. Ok. Y en la tercera etapa, la cual no señalé, perdón. La tercera etapa, eh, utilizando la información del docking, se modificará el modelo para simular el PATC de una persona con pérdida auditiva producido por ototóxicos. Aquí tengo una gran incógnita. Primero, en la primera etapa vas a hablar de sujetos normales y vas a modelar el potencial para normales. Sí, Y a partir de eso vas a encontrar un modelo para pérdidas auditivas producidas por ototóxicos. No veo cómo puede ser una cosa con la otra. Porque se supone que tú tienes, según nos has platicado, registros de potenciales evocados de personas que tienen hipoacusia debido a ototóxicos, cosa que aquí no mencionas. Solo estás mencionando que vas a modelar personas con normal. Nunca nos has dicho cómo obtuviste esos registros de normales. El modelo significa que estás con un modelo matemático o de alguna manera, ahora sé que con el AM Toolbox vas a emular o vas a modelar una forma de onda de potencial evocado para normales. Y según lo que escribes aquí en la primera etapa y en la tercera, porque la segunda es del docking, con esa información del docking vas a modelar el PATC de una persona con pérdida auditiva. No veo cómo puedes hacer una cosa con la otra. sí, yo creo Y que no ahí, veo, ahí me hace no veo dónde. falta más explicar cómo se Sí. relacionan. Fíjate bien, no nos has dicho o no has dicho de dónde vas a obtener los potenciales normales. No nos has dicho de dónde vas a sacar formas reales, antes del modelado, las formas de onda de las personas con hipoacusia. ¿Por qué las necesitas? Pues porque tu modelo se tiene que parecer a la realidad, ¿no? Sí, para poderlo comparar. Entonces, correcto, Gerardo. Nunca nos has dicho cómo. Y aquí, de la primera etapa a la 3, primero en lo que se refiere a potenciales de tallo, nos hablas de normales. Y en la 3 ya nos hablas de pérdida auditiva. Nunca has modelado el pérdida auditiva. Nunca modelaste el de pérdida auditiva. Entonces, ¿cómo esperarías tú modelar eso? O sea, ¿de dónde vas a sacar la información para pérdida auditiva? Seguramente lo sabes, pero lo que quiero señalarte, Gerardo, aquí, que no lo has dicho. Sí, sí, me falta ¿Está bien? ser más puntual en Ajá, algunas cosas. correcto, exacto. Ahora, dice que aquí hablas esto. Bueno, ya hablamos de la figura.
que las ondas 1 a 5 están volteadas respecto a la figura que está en azul, la figura previa, ¿no? Sí, Y hay otra cosa que me llama la atención, Gerardo. ¿Ves estas formas de onda que tú dices que son las que se vas a utilizar, que son las típicas de un potencial? Cuando tú dices potencial evocado auditivo de tallo cerebral, estás hablando de esto, como dice la figurita, tal cual. Son son formas de onda que tú nos describes en esta figura. Todo esto uno entiende perfectamente bien. Sin embargo, en esta figura no entiendo esto. No sé si ya te diste cuenta. Fíjate, en el modelo que vas a usar, hablas de que tienes como estímulos, aquí lo dice tu figurita, chirp, ráfagas o clics. El clic es una onda cuadrada. El ráfaga es una onda senoidal modulada en amplitud que da como una especie de rombos, ¿sí? Rombos o trapecios, dependiendo de ciertas características. Me refiero a rombos o trapecios como la envolvente, dentro de la cual está contenida una senoide. Y el chirp son otro tipo de señales construidas con series. El punto, pueden ser estímulos acústicos. El punto es que estas formas de onda solamente están caracterizadas para clics. Pues es importante que lo sepas. Entonces, si tú hablas de potenciales evocados de tallo cerebral que te van a proporcionar, y si fueron tomadas con un equipo clínico, no hay equipo, hasta ahorita la mayoría de los equipos clínicos y la mayoría de la información para propósitos diagnósticos está construida a partir de estímulos llamados clics. Entonces no tiene mucho sentido que tú hables de que puedes usar ráfagas o chirp. Eso vale la pena que lo de ubicaras. acuerdo. Sí, eso era algo que no había considerado. Ujú. Y bueno, lo del docking y ver cómo relacionas esto, ahí yo creo que todavía es algo que está por ver. Pero bueno, yo creo que el documento ganaría si lo puedes enfocar más, Gerardo. ¿Sí? Ahora, y ya em, darle el papel que tiene el software de simulación que vas a utilizar. Ujú. Sí, Que no lo habías mencionado correctamente. Bueno, no lo veas, como que no le habías dado su lugar. Ujú. sí, sobre todo Y porque igual en un principio no estaba familiarizado con él, entonces igual como que no me atrevía a hablar tanto de él porque no sabía ni qué hacía. me gusta ese comentario, justo. Uno como ingeniero, pues, ¿qué va uno a saber del docking? Entonces, si lo vas a hacer una propuesta de trabajo, tienes que conocer algo básico para saber de qué se trata. Igual con los potenciales de tallo, ¿no? Hay cosas que tú no tienes por qué saber, pero obviamente, si uno se va a meter a un problema a resolverlo, pues más vale estudiarlo, Sí, ¿sí? Más vale estudiarlo, pues no hay remedio, no. Un ingeniero no sabe todo. Y más nosotros tenemos que ser ingenieros y aparte conocer la naturaleza del problema de fisiología humana que nos están, o de sí, biofísica humana que nos están pidiendo resolver. Tenemos un doble trabajo en realidad. Por eso es importante que nosotros averigüemos de qué se trata. Ujú. Porque, por ejemplo, si ahorita te estoy diciendo, ¿sabes qué, Gerardo? Estas ondas obedecen a clics. Punto. Nada de chirp. Solo un equipo que era ahorita me acuerdo de la marca, pero lo usa para otro tipo de pruebas audiológicas que se llaman emisiones autoacústicas. Nada que ver, son otra cosa. Y tonos ráfaga de potenciales evocados, está difícil porque el estímulo clic para un potencial evocado dura 100 microsegundos. Entonces algo muy rápido. Nada más date cuenta que estas 5 ondas las ves, la onda 5 anda por debajo de los 6 milisegundos. Necesitas una alta frecuencia muestreo para ver esto. Entonces, ya te estoy hablando en términos de ingeniero, ya te estoy hablando de términos de frecuencia de muestreo, clics y cosas así. Pues es que eso es lo nuestro, sí. la aplicación clínica no.
serían mis comentarios. Orienta más tu trabajo y para que puedas definir ya tareas. Y sobre todo, si vas a usar eso del docking, dale un papel más relevante, ¿sí? Sí, Porque no vas a construir el modelo desde abajo. ¿Ok? sí, de acuerdo, profesor. ¿Algún comentario más, Gerardo? No, creo que sería todo. Ujú. Ok, bien. Gracias, Gerardo. No, gracias a usted. Este, Ahora, bueno, tenemos poco tiempo, pero está en turno el trabajo de Guerrero Morales y Segura Martínez. Eh, Déjeme verlo para aprovechar el tiempo que nos queda. Déjeme ver. Eh, Así son Lourdes Quetzalcíhuatl y Ana Sofía. ¿Están aquí? Sí, profesor. ¿Quieren empezar o nos esperamos? Podrían empezar si quieren ustedes. Lourdes, Jaime. Eh, Creo que mi compañera tiene problemas con su internet. Bueno, no sé si me escuchen. Sí, te estamos escuchando, Lourdes. ¿Por qué no lo empiezan a presentar, Lourdes? Por favor, o Jaime, cualquiera de las dos, porque están firmando ambas el trabajo. Sí, bueno, Voy a cederles la pantalla. Adelante, por favor, quien quiera de ustedes dos. ¿nosotras presentamos o- No, sí, claro, les estoy dando la pantalla para que lo hagan de la misma manera que lo han hecho sus compañeros anteriores. ok. Cuando gusten, por favor. Sí, profesor, nada más un comentario. Bueno, es que tengo una actividad a las 12:30, entonces no sé si me podría, o o sea, sí le podemos empezar, pero a las 12:30 me tengo que retirar. Pues ustedes son dos, nada más esperaría yo propongo esto para aprovechar el tiempo y porque faltan bastantes, que le empezaran a exponer ustedes y seguramente mis comentarios tendrían que venir el día de mañana. O si se lo prefieren ustedes, dejamos aquí las charlas, faltan. No, tal vez les propongo lo siguiente, Jaime, Lourdes, eh, empezamos mañana con ustedes y y damos una pausa en este momento. ¿Qué les parece? Ya es prácticamente la hora y nos tendríamos que colgar, Bueno, sí, me parece. ¿sí? Entonces nada más les digo, antes de despedirnos, Ujú. pues ya saben ustedes que el día de mañana empezaremos con el trabajo de sus compañeras Lourdes y seguidamente de sus compañeras estaría en turno Gonzalo Monroy. Después de Gonzalo Monroy estaría, déjenme ver por favor, el trabajo de Patricia Chaparro. Seguidamente de Patricia estaría el trabajo de Sonia Torres. Después de Sonia iría Andrea Jaimes. Y uno más les voy a adelantar. Después de Andrea Jaimes, seguiría el turno a Diego Flores Santillán. Vamos a hacer una pausa de hoy porque sí, sería muy poco el tiempo que tendríamos para escuchar la presentación de sus compañeras. Y pues mañana empezaríamos a la hora acostumbrada. Y bueno, yo creo que esa sería lo más apropiado. ¿Les parece bien, damas y caballeros? Profesor. No hay Bien. problema, profe. Ok, bueno, si no tienen más preguntas que hacer o comentarios, hagamos una pausa y nos veríamos mañana a las 11 de la mañana.